Como venimos relatando, el pasado 9 de julio, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, presidió el Te Deum en la Catedral Metropolitana. En su discurso, Monseñor García Cuerva hizo referencia a la realidad de pobreza de niños y adolescentes. Puntualmente, el prelado sostuvo: muchas cosas hicimos mal en el pasado del que todavía nadie se hace cargo, aunque el resultado es que 6 de cada 10 chicos en Argentina son pobres. El dato brindado por el arzobispo de Buenos Aires surge de un relevamiento realizado este año por el Barómetro Social de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Por eso queremos repasar esta realidad junto a Yanina Tuñón, responsable del Barómetro Social de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Yanina, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. A ver, Yanina, sí, te podemos contactar. Buen día. Buen día, buen día. Bien, muchas gracias por esta comunicación. Queríamos consultarte, ¿cuándo se realizó este relevamiento? Bueno, nosotros realizamos el relevamiento todos los últimos semestres del año, o sea que esto es nuestro dato es un 2023, pero la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta que releva datos de ingresos y de pobreza, es una encuesta oficial que nos permite tener datos mucho más actualizados. La realidad es que en este contexto tenemos niveles de pobreza infantil que están por arriba del 60%, y también tenemos un monitoreo de lo que son las asignaciones familiares y la tarjeta alimentar, ¿no? Que Ujú. es la transferencia de ingresos que existe a los sectores sociales más vulnerables, especialmente a los niños, en este caso estas asignaciones, que hoy llegan a tener una cobertura de la canasta básica alimentaria del 67% y de la canasta básica total de alrededor del 30%. Pero aún así tenemos niveles de chicos en situación de pobreza, bueno, muy altos, tan altos como los que veníamos teniendo desde la pandemia, ¿no? Claro. En realidad ya eran niveles que habían tocado un pico histórico, pero hoy, bueno, la realidad es que para que un hogar tipo de 2 niños y sus padres puedan lograr la canasta básica total alimentaria y de servicios, necesitan alrededor de 950.000 pesos, ¿no? Con Claro. lo cual, las transferencias de ingresos están cubriendo alrededor de un 30% de esos ingresos totales familiares que necesita ese hogar tipo. Ujú. Esta situación, Yanina, ¿afecta el tema de la continuidad de los estudios de estos niños y adolescentes? No, no los afecta más de lo que ya venía afectando, ¿no? En realidad nosotros tenemos un problema de escolarización muy concentrado en la escuela secundaria, en los últimos años de la escuela secundaria, eh, y, y tenemos niveles de escolarización casi plenos en la escuela primaria. Y en el nivel inicial hemos avanzado mucho con la inclusión de los chicos. Aún queda, por supuesto, alrededor de un 20% de niños que deberían incorporarse al ciclo del nivel inicial y que en general son los sectores sociales más vulnerables los que se incorporan más tardíamente, ¿no? Tenemos en cuenta que hoy los niños de 4 años deberían estar también en el colegio. Ujú. Y, y se tiende también a la incorporación de niños más pequeños, sobre todo en las grandes ciudades. Pero de todas formas yo creo que la problemática educativa es una problemática mucho más vinculada a la calidad de la educación, sobre todo en la escuela secundaria, Ujú. y a cómo hacemos para que los chicos terminen una escuela secundaria que efectivamente les sea útil, ¿no?, para insertarse en el mundo del trabajo. Y esa es una discusión que creo que sigue estando pendiente. Se han incorporado algunas discusiones que son relevantes, como es la alfabetización, ¿no?, que los chicos logren competencias de alfabetización básicas, como es leer y entender un texto. Ujú.
Y creo que son debates importantes que creo que necesitan efectivizarse en las aulas. eh, y, y sobre todo, bueno, en lograr escuelas de nivel medio que sean significativas para los chicos y que los chicos quieran efectivamente terminar esa escuela porque vale la pena, ¿no? En Claro. términos de lograr mejores oportunidades que las que han tenido sus padres, probablemente con menor nivel educativo. Claro. Esta situación de pobreza o de indigencia golpea algún nivel de educación particular, es decir, al inicial, recién hablabas también del nivel secundario, ¿golpea más específicamente a uno de estos niveles? No, no, la pobreza digamos, sí hay una mayor propensión a la pobreza en algunos momentos, por ejemplo, entre los más niños, más chiquitos, que en general son hijos de padres mucho más jóvenes que tienen más problemas para insertarse en el mundo del trabajo. Pero también, por ejemplo, tenemos mayores niveles de pobreza en población adolescente a partir de los 14 años porque no reciben, por ejemplo, la tarjeta alimentaria. Claro. Entonces están recibiendo menos ingresos esos hogares. En ese sentido, creo que podríamos decir que la problemática educativa y la problemática de la pobreza tiende a concentrarse en los dos extremos del ciclo vital de la infancia, Ujú. entre los más chiquitos y los adolescentes, más grandes, ¿no? Claro. Dentro de los resultados de este informe, podríamos decir que la situación varía si hablamos de lo que es la escuela privada o la educación pública. Sí, sí, varía. Nosotros al inicio de este año hicimos igualmente un informe vinculado a que encontrábamos que un 30% de los chicos que iban a escuelas privadas, religiosas o laicas, eran pobres, ¿no? Ujú. Es decir, que hay una porción importante de niños que sus padres hacen un esfuerzo por enviarlos a una escuela parroquial, una escuela laica, pero de un costo muy bajo. Y en ese sentido, sí, tratamos de visualizar que hay una población que necesita también de algún tipo de asistencia y en ese marco creo que se avanzó con unas transferencias de ingresos vinculados al pago de las cuotas, Claro. de cuotas escolares, digamos, muy bajas, ¿no? En ese momento creo que eran cuotas inferiores a los 57.000 pesos, una cosa así. Ujú. Lo cierto es que efectivamente la escuela privada no es una escuela en la que van solamente chicos aventajados en términos sociales. Claro. Sabemos muy bien del conjunto de escuelas parroquiales de cuotas muy, muy bajas, pero donde sectores populares hacen un gran esfuerzo para que sus hijos asistan a esas escuelas porque consideran que son escuelas de mejor calidad, eh, con mayor red de contención, ¿no? En muchos sectores sociales segregados de la Argentina, de los grandes cordones de las ciudades, ocurre eso. En este último tiempo, en esta última época, por la difícil situación económica, ¿se ha visto un corrimiento, digamos, de la educación privada hacia la educación pública por problemas de pobreza, por ejemplo? Eso lo registramos en el contexto de la pandemia. Ajá. Eh, pero creo que no, a partir de ese momento no se incrementó ese corrimiento, pero sí se dio en el contexto de la pandemia y bueno, muy probablemente porque ninguna escuela podía estar brindando un servicio y además se produjo una crisis de ingresos muy importantes para amplios sectores de la población, ¿no? Claro, claro. Yanina, bueno, te agradecemos por esta comunicación y por un poco mostrarnos, ¿no? Esta realidad que un poco duele, ¿no? 6 de cada 10 niños son pobres. La verdad que una situación complicada. Yanina, te agradecemos por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Que tengas buen día.
Estuvimos dialogando con Yanina Tuñón, quien es responsable del Barómetro Social de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, hablando un poco sobre esto que justamente Monseñor García Cuerva decía en el Te Deum realizado por el 9 de julio: 6 de cada 10 niños en Argentina son pobres. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista del día de hoy. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana con todas las noticias a las 7:30, como siempre, en Radio María TV. Quédese ahora porque llega la catequesis con el Padre Javier Soteras. Muchas gracias, hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con un punto de vista.